Estimados maestros, sean bienvenidos a un tema más de nuestro ciclo de preparación para el nombramiento y también para el ascenso. El día de hoy nos toca la sesión relacionada con el texto expositivo. Muy bien, estimado maestro, vamos a iniciar nuestra clase entonces con lo que corresponde al texto expositivo. Al texto expositivo. Entonces, nosotros, para poder adentrarnos un poco más en el tema del texto expositivo, vamos a ir conociendo primero su definición, luego su estructura, algunas características de este tipo de texto, cómo es que nosotros podemos identificar la estructura que posee y, por último, algunos ejercicios relacionados con el texto expositivo. Vamos a iniciar entonces entendiendo cuál es la definición que se maneja sobre el texto expositivo. Entonces nosotros vemos que cuando hablamos de texto expositivo tenemos que centrarnos en qué entendemos por texto expositivo. ¿Qué es? ¿Qué es? Si usted se da cuenta, ahí también aparece la pantalla, usted puede visualizar donde se explica de manera detallada qué es el texto expositivo. Sin embargo, vamos a explicar también aquí. El texto expositivo es aquel texto en el que se aprecia un tipo de desarrollo que busca principalmente informar. Entonces, resumiendo, el texto expositivo es un texto que busca principalmente informar. Informar. Es decir, es su propósito principal. El propósito central del texto expositivo es informar. ¿Informar qué? Datos. Informar, darnos a conocer a una información, explicarnos detalles, situaciones, hechos, fenómenos de causa-consecuencia, de comparación, etc. Diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos a observar que este tipo de texto nos está desarrollando algunas ideas con la intención de informarnos, explicarnos, plantearnos algún tipo de problema, etc. Entonces, nuestro texto expositivo, principalmente dijimos, es un texto que tiene como propósito informar. Pero, aparte de conocer su propósito, debemos entender cuál es su estructura. Todo texto posee, como lo vimos en las sesiones anteriores, una superestructura. Al mismo tiempo también posee una macroestructura. La macroestructura dijimos que se refiere específicamente a las ideas, ¿no? Al tema, las ideas principales y las secundarias. Mientras que la superestructura dijimos que se refiere a la tipología, es decir, al esqueleto, el esquema en el cual se organizan las ideas. Entonces, si nosotros observamos al texto expositivo, nos vamos a dar cuenta que posee una superestructura específica, que lo hace distinto a los demás textos. Y vamos a encontrar que el tipo de texto expositivo posee una estructura que se puede apreciar en tres diferentes aspectos. El primero, que se conoce como introducción, como la introducción, en el cual el autor no hace otra cosa que plantear el tema. Plantear el tema que luego va a desarrollar. Luego que el autor hace una introducción sobre el tema, nos plantea el tema, nos da a conocer el tema, nos da alcances del tema, pasa a la siguiente etapa, que es el desarrollo. El desarrollo. Esta etapa es muy importante, puesto que aquí está la información central del texto, lo que realmente nos va a comunicar el texto. Esto lo desarrolla a través de subtemas, o aspectos sobre el tema. Si en la introducción el autor lo que hace es plantearte, introducirte sobre el tema, lo que hace en el desarrollo es desagregar el tema en aspectos para un mejor estudio, un mejor tratamiento, y desarrolla las ideas en base a subtemas. Finalmente, llegamos a lo que es la conclusión. Una conclusión. Entonces, queridos maestros, si nos damos cuenta, todo texto expositivo va a poseer esta cualidad
como propósito, que es la de informar, y va a tener una estructura, una superestructura particular que consiste en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso es básicamente lo que consiste el texto expositivo. Ahora, si nosotros nos podemos dar cuenta ahí en la pantalla, dice, es aquel texto que aborda de manera objetiva. Es decir, un texto expositivo siempre va a tocar un tema de manera objetiva, de manera concreta. No se deja llevar por subjetivismos, como por ejemplo lo hace el texto narrativo o el texto argumentativo, ya que asume una postura. El texto expositivo lo que se encarga es de explicar, dar a conocer una información concreta, objetiva, tal como se ha podido observar, tal como ha ocurrido, etc. Por eso es que las noticias, por ejemplo, son ejemplos de textos expositivos. Entonces, dice ahí, se trata de manera objetiva un asunto o tema, es decir, el tema que va a desarrollar. Y tiene la finalidad, dice, de informar. Ahí se ha resaltado justamente el término informar, porque es su propósito principal. La razón de ser el texto expositivo es informar. ¿Informarnos qué? Informarnos sobre el conocimiento en base al tema del cual se está desarrollando. ¿Correcto? Ahora, si podemos ver ahí también hay un gráfico donde se explica en base a qué se puede reconocer al texto expositivo. El texto expositivo respondería a 3 preguntas básicas. Vamos a anotarlo por aquí. Ese texto expositivo va a responder a 3 preguntas básicas. La primera pregunta que uno va a plantearse cuando va a analizar un texto expositivo es ¿qué? El qué. O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué hechos han ocurrido? ¿Qué situaciones se han dado? ¿Qué información me está dando? ¿El qué? Es una pregunta básica para poder darnos cuenta si el texto que estamos analizando es el texto expositivo. Si responde a esa pregunta, estamos frente a un texto expositivo. ¿Qué? El cómo. El cómo. Es otra pregunta típica para reconocer un texto expositivo. ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se dio? ¿De qué manera se desarrolló? Y el último, el por qué. El por qué. Ahí está. Son 3 preguntas básicas que se debe plantear el lector cuando esté analizando un texto expositivo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Cuando decimos cómo, me dan detalles de las situaciones que están pasando, el conocimiento, cómo se formó, el por qué, me pide que encuentre relaciones de causa, consecuencia, etc. Entonces, es importante que nosotros manejemos estas preguntas para poder desagregarlas cuando analicemos el texto. Hay que examinar al texto, hay que interrogar al texto a través de las preguntas para poder analizarlo de manera más correcta. Entonces, si nosotros ahondamos un poco más en el propósito del texto expositivo, vamos a encontrar que el texto principalmente busca informar, es decir, busca aportar un conjunto de conocimientos que nos van a ampliar el tema o las ideas que nosotros estamos desarrollando. Esa es la característica principal. ¿Correcto? Por eso ahí ven ustedes un gráfico donde dice el texto expositivo tiene como propósito informar, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Es decir, lo que hace el texto expositivo es brindarme información, darme una información precisa, exacta, concreta, objetiva. Esa es la función del texto expositivo. Y ahí vemos también nosotros la estructura. En la pantalla podemos ver la estructura, la introducción en la cual va el tema, el desarrollo donde están los subtemas y la conclusión donde se hace una evaluación final de todo lo que se mencionó o a manera de conclusión, un resumen de todo lo que se desarrolló en los subtemas. Si nosotros ponemos un ejemplo, ahí les he puesto un ejemplo, el tema sería el origen de las especies, dice ahí. Por ejemplo, si nosotros tocamos el tema del origen de las especies, ¿cuáles podrían ser los subtemas? Por ejemplo, dice ahí el origen de las especies según Darwin, primer subtema, las teorías de la evolución y algunos datos útiles sobre el origen de las especies. Y finalmente haríamos la conclusión explicando cómo esto se relaciona con nuestra existencia actual. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar de que todo texto expositivo cumple estas 3
estas tres partes en su estructura, en su superestructura: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vamos a ver un ejemplo, queridos maestros, para poder darnos cuenta cómo es que se pueden apreciar estas tres partes que posee nuestro texto expositivo. Dice así: las trayectorias de las ondas Voyager 1 y Voyager 2 a través del sistema solar. Es el título de nuestro texto. Y dice: el hombre, desde que mandó al espacio el primer satélite en el Sputnik en 1957, ha empleado enormes recursos humanos y económicos en su conocimiento y conquista. Con este fin, los americanos en 1977 lanzaron al espacio dos ondas espaciales, Voyager 1 y Voyager 2, cuyas trayectorias exponemos. Si usted se da cuenta, querido maestro, este es un párrafo, el que acabamos de leer. ¿Y cuál de las tres partes estará cumpliendo aquí? Vamos a verificar si es que se da la característica de la introducción ahí. Debe estar planteando el tema ahí. Entonces usted ya mentalmente debe estar ya identificando cuál es el tema aquí. Seguimos. El Voyager 1, a su paso por Neptuno en noviembre de 1981, sufrió una avería. Se alejó de la órbita prevista y se internó en el espacio inexplorado, alejándose del sistema solar. El Voyager 2 sigue correctamente el curso trazado y cumple las misiones encomendadas: fotografiar los planetas y sus satélites y enviar a la Tierra, junto a las fotografías, otros muchos datos científicos. En 1981 fotografió y analizó diversos aspectos de Saturno. En enero de 1986 hizo lo mismo con Urano. Y ahora sigue su curso para cumplir su misión en el planeta Neptuno, cuando llegue en agosto de 1989. Después saldrá al espacio exterior, por el que vagará hasta que se agote su combustible. Terminamos el segundo párrafo del texto. ¿Qué parte de mi texto estaré trabajando aquí? Tercer párrafo y último. Pero la carrera espacial no termina allí. ¿Se dan cuenta cómo está ya recogiendo todos los saberes anteriores? Continúa. El hombre sigue empeñado en descifrar los misterios del espacio sideral. A pesar de ciertos fracasos, buscará alcanzar la meta de establecer una estación en alguno de estos puntos, con la información de nuevas ondas. Y desde allí tal vez llegue a ignotos destinos. Si se dan cuenta, queridos maestros, lo que tenemos aquí es un texto expositivo. ¿Pero por qué es un texto expositivo? ¿Cómo yo me doy cuenta que este texto es un texto expositivo? Primero, preguntándome cuál es el propósito del texto. Y segundo, ¿qué estructura posee? Entonces, debo primero identificar esto, la estructura que posee, el propósito que posee. Vamos a ver el mismo ejemplo y ya analizándolo en la pantalla, como se ha podido ahí subrayar con diferentes colores para que usted se dé cuenta cuáles de nuestros párrafos corresponden a cada parte de nuestro texto. Por ejemplo, el primer párrafo, si se dan cuenta aquí, queridos maestros, nos está planteando el tema que luego se va a desarrollar. ¿Cuál es el tema que se va a desarrollar en este texto que acabamos de leer? ¿De qué me está hablando? Acuérdense lo que dijimos anteriormente. Rastreamos al tema y preguntamos al texto sobre el tema. Primero, ¿cuál es la palabra que más se repite en los párrafos? ¿De qué se está hablando? Si nos damos cuenta, aquí se está hablando de dos tipos de vehículos espaciales, que son el Voyager 1 y el Voyager 2. ¿Por qué? Porque luego en el desarrollo, si usted se da cuenta, en un párrafo describen al primer Voyager 1 y en el siguiente párrafo describen al segundo vehículo espacial, que es el Voyager 2. Entonces, la primera parte de ese texto se corresponde a la introducción, es decir, el plantear el tema. Bien claro dice acá: el hombre que desde que mandó al espacio el primer satélite, luego dice, el Sputnik en 1957 ha empleado enormes recursos humanos y económicos en su conocimiento y conquista. Con este fin, los americanos en 1977 lanzaron al espacio dos ondas espaciales. Ahí me está planteando el tema. Dos ondas espaciales, Voyager 1 y Voyager 2. Ahí está planteándome el tema.
Ese es lo que yo debo haber subrayado como tema. Y luego, en el desarrollo, comenzará ya a poder desagregar o a exponer ideas sobre el tema, como lo hace en el párrafo 2 y en el párrafo 3. Y ese se convierte en el desarrollo de mi texto. Finalmente, en el párrafo 4, lo que está haciendo ya es recogiendo los saberes, está haciendo una evaluación de lo que dijo y de alguna manera está resumiendo todo lo que se mencionó en los párrafos anteriores. Eso vendría a ser la conclusión de mi texto. Entonces, ahí está correctamente analizado y ustedes pueden darse cuenta ahí en la pantalla también con diferentes colores. Muy bien. Entonces, todo texto positivo tiene esa estructura, tiene su propósito que es informar. Ahora, ¿cuáles las características que posee un texto positivo? ¿Cómo lo puedo yo reconocer? Aparte de la estructura, aparte de su propósito, ¿qué otras características puedo identificar en un texto para saber si estoy frente a un expositivo? Querido maestro, usted tiene, al momento de leer, tiene que tratar de encontrar o darse cuenta si es que el texto en primer término, vamos a poner acá características, tiene que darse cuenta si es que el texto está haciendo una redacción objetiva, es decir, si el texto está redactado de forma objetiva, si no te da ambigüedades, si te da la información exacta, concreta, clara, sencilla. Esa es una característica del texto expositivo. Si usted al leer el texto se da cuenta de esta característica, es muy probable que esté frente a un texto expositivo. Luego, también debe poseer un lenguaje, como dijimos hace un momento, un lenguaje claro y sencillo. Es decir, fácil de comprender, fácil de entender. Salvo que estemos ante un texto positivo del tipo científico. Ahí únicamente quizá podemos encontrar el uso de un lenguaje especializado, ¿no? Pero si no, estaremos utilizando un lenguaje claro y sencillo. El autor va a utilizar un lenguaje que sea fácil de comprender por la mayoría de los lectores. Entonces, redacción objetiva, sin ambigüedades, con datos concretos, con ideas claras, sencillas, fáciles de comprender. Además de esto, tenemos que el texto positivo siempre se va a redactar en tercera persona. En tercera persona. Porque se habla de algo, se habla del tema en este caso. Nosotros estamos desarrollando algo sobre un asunto, sobre el tema. Lo hacemos en tercera persona. Es otra característica que usted tiene que observar en un texto positivo. Entonces, mire, redacción objetiva, lenguaje claro y sencillo, y está expresado en tercera persona. Una siguiente característica es que usa una serie de conectores. ¿Para qué? Para darle coherencia, cohesión al texto y también para darle fluidez a las ideas. Conectores justamente para darle fluidez discursiva. Entonces, son algunas de las características que posee el texto positivo. Si nosotros nos podemos dar cuenta, en todas ellas, justamente podemos apreciar el propósito, que es informar. A través de estas características se logra el propósito de informar de manera concreta. ¿Correcto? Muy bien, entonces, con estas características, más la estructura, más el propósito, prácticamente vamos a poder entender fácilmente qué es un texto positivo. Ahora, de acuerdo a la manera como el texto positivo plantea su desarrollo, vamos a poner acá, dijimos que tiene una introducción, acá tiene un desarrollo, y acá dijimos que tiene una conclusión. Aquí está el detalle. El texto expositivo se va de alguna manera a entender en diferentes matices en cuanto a su desarrollo. Es decir, la forma como organiza el desarrollo, el texto expositivo, puede variar. Si bien es cierto, va a mantener la estructura de introducción, desarrollo e conclusión, pero en el desarrollo va a haber algunas variaciones que
van a dar como origen distintos tipos de textos expositivos. Por ejemplo, ahí lo pueden ver también ustedes en la pantalla para que se ayuden. Tenemos acá el primero, un desarrollo que se organizaría de la siguiente manera, a través de una secuencia, que es muy utilizado, por ejemplo, cuando se va a hacer o narrar textos en los cuales se explique la evolución de historia, etcétera, donde hay que explicar procesos, etapas, secuencia. Entonces, es típico el texto expositivo de secuencia para este tipo de información, ¿correcto? Asimismo, también nosotros podemos encontrar que el texto expositivo puede ser de descripción. Cuando nuestro texto va a describir ciertas características y cualidades de un objeto de estudio, de un tema. Es decir, presenta el tema y luego lo que hace es describir características y cualidades de ese tema. También podemos encontrar que el texto expositivo puede ser de comparación y contraste. Esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Ejemplo de esto, de comparación y contraste. Es decir, cuando el texto desarrolla dos temas distintos en los cuales se establece las comparaciones entre ellos. Las diferencias, similitudes entre los dos temas. Esa forma de desarrollar se puede entender como comparación y contraste. Una siguiente forma de trabajo es aquella que tiene que ver con la enumeración. Texto expositivo de enumeración. Cuando el texto me está mencionando, me está ubicando diferentes información, datos de orden, enumeración, los está ordenando, ¿correcto? Y también podemos encontrar lo que es causa-efecto. Y finalmente, problema-solución. Luego vamos a ver uno por uno para poder entender y ver las diferencias. Problema-solución. Se plantea en el texto un problema que luego es analizado y al final se plantea una posible solución al problema. Entonces, son algunas de las formas en las cuales el texto expositivo va a organizar las ideas. Y de acuerdo a esa forma de organización específica, se podría decir que el texto expositivo se clasifica en texto expositivo de secuencia, texto expositivo de descripción, texto expositivo de comparación, contraste, de enumeración, de causa-efecto, de problema-solución. ¿Correcto? Entonces, son algunos tipos de textos expositivos que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver el primer tipo de texto en base a la forma como se organiza el desarrollo. Vamos con el primer texto, que es el texto expositivo de secuencia. ¿Cómo yo puedo reconocer que estoy frente a un texto expositivo y es de secuencia? Porque fácilmente usted ya identificó que es expositivo a través de la estructura. Pero ahora le pueden plantear algunos ítems relacionados a qué tipo de organización el texto expositivo presenta en su desarrollo y usted estaría en problemas. Entonces necesita también conocer cómo es que se organizan las diferentes formas de texto expositivo. Vamos en el secuencial. ¿Cómo lo puedo entender secuencial? Vamos ahí ustedes también a leer en la pantalla. Dice: pone la información en un orden determinado para describir un proceso. Etapas, ¿recuerdan lo que les dije? Aquí se puede trabajar bastante lo que son hechos cronológicos que ocurren en el tiempo. O una progresión lógica de pasos o eventos. Etapas, procesos, orden cronológico, diferentes momentos. Algunos marcadores textuales que usted puede encontrar y que le va a ser de mucha utilidad para darse cuenta si el texto expositivo que usted está leyendo es secuencial. Por ejemplo, tiene que fijarse en los conectores. En primer lugar, me está haciendo o estableciendo un orden, un inicio de los hechos. Luego, después, el conector después, el conector a continuación, el conector por último o para finalizar. Son conectores que se van a utilizar en este tipo de texto expositivo de secuencia. En primer lugar, después, luego, para finalizar, por último, a continuación, etc. Son conectores que me indican que estoy frente a un texto expositivo de secuencia. Establece
una secuencia de datos, de pasos, de etapas, de procesos. Si nosotros quisiéramos graficar esta estructura del desarrollo de un texto secuencial, quedaría así como el que ve usted en la imagen. Una primera etapa, una etapa 1, luego una etapa 2 y finalmente una fase o etapa 3. Lo he graficado ahí con unas flechitas que indican que la secuencia se va dando de manera paulatina, ¿correcto? Entonces, de esa forma estaría organizado el desarrollo del texto. Empezando por un primer momento, continúa el segundo momento, que es la fase 2, y luego a un tercer momento o la cantidad de etapas que se consideren o que se aborden en el texto, dependiendo del tema que está trabajando, ¿no? Pero esa es la forma como se desarrollan las ideas, fase por fase. Se supone que en medio de cada fase, en medio de cada idea, de cada párrafo, ahí va a haber un conector, que pueden ser estos, el que dijimos, en primer lugar, a continuación, después, luego, por último. Se supone que esos conectores están sirviendo de enlaces entre una idea y otra idea, entre un párrafo y otro párrafo, ¿correcto? Entonces, no olvidar, texto ejecutivo de secuencia es aquel que establece un orden cronológico de procesos, etapas, momentos, y que utiliza conectores específicos como por ejemplo en primer lugar, luego, después, a continuación, por último, etc. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de textos. Dice así: en la evolución del fútbol nacional se distinguen 3 grandes fases. Me está haciendo una introducción al tema, ¿se da cuenta? Dice, en la evolución del fútbol me presenta 3 grandes fases. Se supone que luego va a comenzar a desarrollar fase por fase, o sea, de manera secuencial. Vamos a ver qué dice. En los años 70 se inicia la influencia alemana. Mire, se inicia la influencia alemana en el estilo de juego. El orden táctico y la disciplina se transformaron en uno de los pilares de la selección. Se refiere a la selección alemana. Está trabajando de manera particular cada aspecto del tema. En este caso, que el tema es la evolución del fútbol, ¿verdad? Sigamos. Años después, miren el conector, cómo está enlazando con el siguiente paso, con la siguiente etapa, con la siguiente fase. Dice, años después, en la década de los 80, el juego armónico de Brasil cautiva el paladar futbolístico de los fanáticos. Y fue este el estilo de juego que acaparó el interés del país entero. Si se da cuenta, me ha mencionado ahora una nueva etapa. Y dice luego, por último, en los 90, el estilo defensivo de los italianos llegó a imponerse como nueva tendencia de juego, siendo este el que ha predominado desde entonces. Si usted se da cuenta, querido maestro, aquí hay tres etapas, 3 diferentes momentos por los que ha pasado, en este caso, el fútbol. Por eso decía al inicio, en la evolución del fútbol, o sea, el tema, te menciono el tema, te planteé el tema. En la evolución del fútbol se puede apreciar esas 3 etapas. Primera etapa, dice, en primer lugar, el juego de Alemania. Segundo lugar, el juego armónico de Brasil. Y en tercera etapa, en tercer momento, justamente, el estilo defensivo de los italianos. Es decir, me ha dado de manera secuencial por los momentos que ha pasado el fútbol. O sea, la forma como ha ido evolucionando en el tiempo. Si usted se fija, es subrayado con color amarillo allí al asunto sobre el cual se está desarrollando las ideas. El tema, en otras palabras. Evolución del fútbol nacional. Mientras que he también resaltado ahí los tres subtemas, que a su vez son las 3 momentos, las 3 etapas por las que ha pasado el tema, que son justamente la influencia alemana, luego el juego armónico de Brasil y por último el estilo defensivo italiano. Pero también se ha podido notar que existen ahí 2 conectores que nos están ayudando a establecer esta secuencia, como son después, por último.
Me están ordenando justamente los hechos de acuerdo a cómo ocurrieron en el tiempo. Después, por último. De esa manera usted, maestro, tiene que analizar el texto expositivo. Tiene que analizarlo, examinarlo, encontrar cómo está estructurado, para que así le pueda ser más fácil encontrar la información que usted necesita para responder los ítems. Por ejemplo, aquí de esta manera hemos podido desagregar y sacar lo más importante. Está subrayado ahí lo central del texto. Y en base a eso ya usted puede responder cualquier ítem que se le plantee en base a ese texto. El tema, los subtemas, las ideas principales de cada subtema, está todo ahí resaltado, identificado. Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo tipo de texto expositivo, el texto expositivo de descripción o descriptivo. Ojo, no olvidar que esto se relaciona únicamente a la forma como se organiza en el desarrollo del texto. ¿Qué de particular posee el texto expositivo de descripción? Si nosotros podemos ayudarnos ahí en la pantalla, dice, expone las características de un determinado objeto o fenómeno. Es decir, te describe cómo es. ¿Cómo es? ¿Qué características posee? ¿Qué cualidades posee el tema? Te describe las características del objeto de estudio, del tema. Y utiliza ciertos marcadores espaciales para poder darte una idea de qué es lo que se está describiendo. Por ejemplo, cuando te dice a la izquierda, debajo, en ambos lados, por detrás, por delante, son algunos conectores que nos van a ayudar a entender de que el texto que estoy analizando es un texto expositivo descriptivo. Me está describiendo cómo está distribuido el texto, cómo se está dando la información, el conocimiento. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que las preguntas iniciales, qué, cómo, por qué? El desarrollo del texto responde a esas preguntas. En este caso, ¿cómo? ¿Cómo se presentan las características y las cualidades? A través de esos conectores yo voy a poder reconocer que estoy frente a un texto expositivo de descripción. Vamos a ver cómo sería un pequeño esquema de redacción en base a la descripción. Si nosotros queremos hacer un texto expositivo de descripción, tendríamos que plantear el objeto de estudio, el tema, y luego, alrededor de ese tema, es decir, empezar a desarrollar todas aquellas características que yo puedo encontrar sobre el tema, que yo puedo identificar el tema. Es decir, planteo la introducción de mi tema y empiezo a desarrollar todas las características y cualidades que el tema posee, que involucran al tema. Quedaría más o menos así: objeto, característica 1, característica 2, característica 3, característica 4. Esta forma de organización es típica de un texto expositivo de descripción. El tema, y en base a eso desarrollo de diferentes características y cualidades. Vamos a ver un ejemplo. Dice, la casa se ubicaba en Las Cruces. Me está ubicando en el espacio-tiempo, ¿no? Espacio-tiempo. Se ubicaba en Las Cruces. Dice, al lado de un gran bosque. Me está describiendo la ubicación con exactitud, de manera concreta, al lado de un bosque. Contaba con un gran jardín. Mire cómo describe la característica. Contaba con un gran jardín. Es una característica que está describiendo. ¿De quién? Del tema, la casa. Formado por hermosos claveles y rosas rojas. Las habitaciones bellamente adornadas. De nuevo me está describiendo las características. Las habitaciones bellamente adornadas. Contaban con un gran espacio interior. Nuevamente otra característica. Su cálida decoración solo era comparable con la belleza del paisaje. Este es un párrafo, justamente, un párrafo que es expositivo en el cual se puede notar la descripción. ¿Cómo es que me está describiendo las características que posee el tema? En este caso, la casa. Tema, hemos subrayado con amarillo, que es la casa. Las características, dice, contaba con un gran jardín lleno de rosas. Otras características, sus habitaciones eran hermosas, bellamente adornadas. Y finalmente, otra característica, que poseía un espacio interior. Ahora, el conector que yo he podido resaltar en ese texto es al lado de, por ejemplo. Me está dando una ubicación, me está describiendo cómo está ubicado el texto. Entonces, siempre
nosotros cuando leamos un texto expositivo, fijémonos bastante en los conectores. Nos dan la luz, nos guían para encontrar qué tipo de texto es lo que estoy analizando. Porque siempre, si usted ha podido darse cuenta, siempre en los exámenes que nos plantea el ministerio, nos pide que podamos identificar qué tipo de texto es el que estamos leyendo. O sea, nos piden encontrar el tema, las ideas principales, propósitos, etcétera, pero también siempre hay una pregunta donde nos piden encontrar qué tipo de texto es el que estoy leyendo según su superestructura. Y usted fácilmente con esta información que se le está alcanzando, usted ya puede identificar de manera sencilla. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta el momento estamos desarrollando dos tipos de textos. Secuencial, orden de hechos ocurridos en el tiempo. Procesos, etapas. Descripción, justamente nos enumera diferentes características y cualidades del tema. Tercer tipo de texto, el texto expositivo de comparación y contraste. El término comparación ya le da a usted una idea. Está comparando. ¿Comparando qué? Comparando dos asuntos. ¿Y qué se compara? Se compara similitudes, se compara diferencias. Vamos a ver, dice ahí, expone las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos. Dos objetos de estudio. ¿Correcto? Entonces, un texto expositivo de comparación y contraste siempre te va a estar planteando dos diferentes asuntos, dos diferentes objetos de estudio. Como el ejemplo que vimos hace un momento, de los dos satélites que fueron lanzados al espacio. Eran dos. Ahí está comparando. A uno dice que le fue muy mal porque se desvió de su órbita, mientras que el otro sí pudo cumplir la misión que se le encomendó. Está comparando. Entonces, los conectores que usted puede tratar de identificar para darse cuenta que está frente a un texto de comparación y contraste son: asimismo, de la misma manera, en cambio, sin embargo, a diferencia de. Si usted se da cuenta, el asimismo y de la misma manera son conectores que nos explican similitudes, coincidencias, ¿no? El tema A es de esta manera, asimismo lo es el tema B, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? O sea, coincidencias. Pero cuando yo quiero hacer ya la comparación, yo quiero hacer el contraste, ¿no? ¿Cómo lo hago? Utilizando otro tipo de conectores, como por ejemplo, en cambio, a diferencia de, ¿no? A diferencia de, en cambio, sin embargo, pero, son conectores típicos de contraste. Entonces, en un texto expositivo de comparación y contraste, voy a encontrar que el autor desarrolla ideas en las cuales se pueden apreciar semejanzas, coincidencias, similitudes entre los temas. Pero luego va a mencionarme también aquellos datos en los cuales los dos temas se contradicen. ¿Correcto? Y lo hace a través de conectores como cambio, a diferencia de, pero, sin embargo, no obstante. ¿Correcto? Vamos a tratar de observar una estructura, un esquema de cómo es que se daría un texto expositivo de comparación y contraste. Si nosotros observamos ahí en la imagen, vamos a encontrar que el autor plantea dos diferentes situaciones, dos temas, dos objetos de estudio, frente a los cuales desarrolla características que involucran a los dos temas, como por ejemplo vemos ahí, rasgos comunes. O sea, va a haber un párrafo en el cual el autor me va a estar mencionando, explicando, informando sobre situaciones que comparten ambos temas, para luego hacer el contraste respectivo con las diferencias, rasgos diferenciales en el tema 1 y rasgos diferenciales del tema 2. Entonces, el esquema quedaría así: objeto 1, objeto 2, al centro iría el párrafo de rasgos comunes y luego se desarrollarían los párrafos en los cuales se explica las diferencias entre los dos temas. Entonces, miren, sencillo de recordar. Procesos, etapas, ¿correcto? Aquí, enumeración de características y cualidades, comparación y contraste, similitudes, diferencias. Haciendo el resumen ya de los tres tipos de textos que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo. Dice, el oro y el bronce. Mire cómo me plantea el tema del texto, ¿eh? El oro y el bronce. ¿Se dan cuenta que hay dos objetos de estudio? El oro y el bronce
tienen un color amarillento y un brillo intenso. Esa es la introducción, la idea introductoria del texto, pero en la cual yo puedo apreciar ya el tema, por eso se ha subrayado con amarillo ahí. Dice, el oro y el bronce, es la temática en la cual gira todo el desarrollo de las ideas. Tienen un color amarillento y un brillo intenso, que lo hacen muy parecidos. Miren la similitud, que lo hacen muy parecido, la coincidencia. ¿En qué se parece? En el color, en el brillo. Son similares. Tanto el oro como el bronce brillan, y eso, esa característica que comparten, los hace muy similares, parecidos. Sin embargo, viene el contraste. Sin embargo, ambos se diferencian, entre otras cosas, por su peso. Es la diferencia. Si bien es cierto, al observar el oro y el bronce, yo voy a darme cuenta que poseen un mismo brillo, un mismo color, y son similares, al momento ya de ir a tantearlos, a pesarlos, yo me voy a dar cuenta que uno de ellos pesa más que el otro. En este caso, se diferencian por su peso. El oro es un material blando, pero muy pesado, mientras que el bronce es menos pesado y más duro. Entonces, mira la diferencia. Coinciden en su color, en su brillo, y se diferencian en su peso y en su dureza. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí el autor me está primero planteando el tema basado en dos objetos de estudio, luego me describe una coincidencia, una similitud entre ellos, para finalmente contrastar con las diferencias que existen entre los dos objetos o temas de estudio. Y tenemos ahí tema, el oro y el bronce, las semejanzas vendría a ser el color amarillento y su brillo intenso, y las diferencias son el peso, en este caso el peso del oro, y la forma o la dureza que posee también el bronce. Los marcadores de contraste que usted ha podido darse cuenta ahí son, sin embargo, dice Eve, sin embargo. Ese término sin embargo, ese conector sin embargo, me está diciendo de que lo que dice después es una contraposición de ideas, es un contraste de ideas. Se refiere que lo que dijo antes va a ser contrastado con lo que va a decir después. Contrastar. Este conector me está cumpliendo esa función de contraste. Y al último dice, mientras que, o sea, me está diciendo una cosa de un tema para luego pasar al siguiente, mientras que, ¿no? Esto se da en A, mientras que esto se da en B. Está comparando, está contrastando. Entonces, procesos, características, cualidades. Aquí comparamos ideas, similitudes y diferencias. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el texto expositivo, que contiene en su desarrollo de la enumeración. ¿Cómo es que podemos reconocer al texto expositivo de enumeración? Presenta distintos elementos que tienen una característica en común. Miren, presenta distintos elementos, pero que poseen una característica, es decir, yo menciono distintos aspectos, pero que se relacionan a través de una característica. ¿Cuáles son los marcadores que yo voy a poder reconocer en el uso de este texto? Por una parte, por otra parte, en primer lugar, luego. Son algunos de los conectores que yo debo manejar. Justamente están anotados también en la pantalla, usted lo puede ver, los puede revisar más al detalle, y luego ya lo vamos a ver también en el texto, ¿correcto? Vamos con el ejemplo. Si nosotros quisiéramos organizar este texto, al igual que nosotros, también lo podemos hacer. ¿Cómo quedaría nuestra organización? Mencionar el tema, la introducción, el planteamiento del tema, y luego comenzar a mencionar los elementos que justamente se relacionan con mi tema. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, que están íntimamente relacionados a través, en este caso, de una característica o de una situación en común. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Algunos animales venenosos pueden matar a algún ser humano. Me está planteando el tema aquí. Algunos animales venenosos pueden matar al ser humano. ¿Qué va a hacer luego? Va a mencionarme, lógicamente, cuáles son esos elementos que se relacionan con mi tema, que es animales venenosos. Pues, definitivamente lo que va a mencionar luego van a ser características, o en este caso, algunos elementos
que son específicos sobre el tema. Como por ejemplo dice acá, la avispa marina. Mire, si primero dijo animales venenosos de forma general, aquí me está ya especificando. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Está enumerando, miren. Se dan cuenta que está mencionando un elemento que comparte una característica en común con el tema, pero que al mismo tiempo lo está enumerando. Dice, la avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano solo al tocarlo. Miren la peligrosidad de este animal. Solo con tocar al ser humano lo puede matar. Por eso está ubicado en el primer lugar de peligrosidad. O sea, es uno de los animales más peligrosos que existe. Solo con rozarte ya te puede matar. La rana dorada le sigue, mire cómo va enumerando. ¿Cómo va enumerando los elementos que comparten la misma característica? La rana dorada le sigue en la lista. Aunque tiene solo 1 miligramo de veneno esparcido en su cuerpo, es capaz de matar a 20 personas. Miren la peligrosidad también de ese animal. Entonces, es un animal muy pequeño y posee muy poco veneno, sin embargo, es tan potente ese veneno que podía matar hasta 20 personas. Entonces, está en el segundo lugar del orden de peligrosidad de los animales, de acuerdo al tema. Luego, otro conector, luego encontramos al pulpo de anillos azules. Este pequeño animal que mide entre 12 y 20 centímetros es capaz de matar en cosa de minutos. Entonces, aquí el texto me está enumerando 3 animales que son considerados muy venenosos y que se han enumerado de acuerdo a su peligrosidad. Lo lidera la avispa marina, luego la rana dorada y finalmente el pulpo de anillos azules. ¿Cuál es el tema? Animales venenosos. Los elementos que se están enumerando y que comparten con el tema la característica son la avispa marina, la rana dorada, pulpo de anillos azules. Los marcadores que me ayudan a distribuir en el texto los elementos son, en primer lugar, luego, en este texto. ¿Correcto? Entonces, queridos maestros, haciendo un repaso nuevamente, procesos, secuencia de hechos ocurridos en el tiempo, características, cualidades del objeto, del tema, similitudes y diferencias entre 2 objetos de estudio y enumeración de elementos que comparten la característica con el tema central, con el tema principal. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestro siguiente tipo de texto, que es causa-efecto. Vamos a ver qué nos dice sobre este tipo de texto la teoría. Dice que un texto expositivo de causa-efecto analiza las causas y consecuencias de un hecho o fenómeno, de un tema. ¿Qué causas originan? ¿Qué consecuencias han podido darse? ¿Correcto? ¿Qué conectores utiliza? ¿Por qué? Puesto que, de manera que, por consiguiente, principalmente. ¿Correcto? Entonces, debo fijarme en esos detalles. Normalmente el autor hace esto, me pone en el párrafo, me pone la primera parte del párrafo la causa y la siguiente parte del párrafo me pone el efecto. Me pone el consecuente al inicio, luego me pone me pone el antecedente al inicio y luego me pone el consecuente al final del párrafo. Entonces, es la forma como se estructura este tipo de párrafos cuando se refieren a causa-efecto. Debo ya yo manejar esa estructura. Siempre voy a darme cuenta que el autor va a hacer esto. Ponerme la causa, luego el efecto. O puede ser inversa. Me pone el efecto y luego me menciona las causas. ¿Correcto? Así lo voy a reconocer de manera más sencilla. Si quisiéramos organizarlo, nos damos cuenta que su estructura sería así. El hecho, el tema, el fenómeno y analizar primero sus causas, lo que origina, y luego sus efectos, sus consecuencias. O sea, de esa manera se va a hacer. Primero mencionas el tema, luego se menciona qué causas y luego se mencionan las consecuencias, los efectos. Vamos a hacer un ejemplo de este tipo de textos. Y encontramos que como ejemplo dice, en los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan
desde América del Norte hacia América del Sur. Miren, está introduciéndonos al tema primero. ¿Cuál es el tema aquí? La cantidad de aves migratorias, ¿verdad? Aves migratorias, cantidad de aves migratorias. Dice, en los últimos años se ha visto un aumento justamente de la cantidad de aves migratorias que viajan de América del Norte a América del Sur. Eso es la primera parte de mi texto. Me está planteando ahí, justamente me está planteando el tema y al mismo tiempo me está planteando una consecuencia, ¿cierto? Definitivamente luego va a tener que darme algunas causas. Porque en el primer párrafo y en el primer episodio de mi párrafo ya me está diciendo una consecuencia. Dice, en los últimos años se ha visto un aumento, consecuencia, de la cantidad de aves migratorias que van del norte a sur. Es una consecuencia. Luego debe darme la causa. Dice, ello se debe, ahí está, miren cómo utiliza el concepto. Ello se debe en parte al cambio climático ocurrido a nivel mundial. ¿Se da cuenta? Ahí me está dando la causa. O sea, ¿cuál es la causa de que hoy en día muchas de las aves vayan del norte hacia el sur? ¿Cuál es la causa de que haya aumentado la cantidad de aves que migran del norte hacia el sur? Justamente le explica aquí que parte de esto, de este fenómeno que está ocurriendo, lo tiene el cambio climático a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos que han tomado medidas para conseguir el aumento de la población de aves. Es decir, si bien es cierto, el cambio climático hace que las aves vayan de norte a sur, porque hay mejores condiciones de vida en el sur, también dice mi texto, que la razón más importante, es decir, la causa más importante, la causa principal, la causa central de que ocurra este efecto es que en los países latinoamericanos o sudamericanos se están adoptando medidas para proteger este tipo de aves. Entonces, lógicamente, las aves se encuentran que en ese lugar hay mejores condiciones de vida. Por lo tanto, es un hábitat prácticamente al cual todas las aves aspiran encontrar o aspiran vivir para poder reproducirse mucho mejor, para poder subsistir. Entonces, está de acuerdo, el texto me está explicando, me está informando, mire, me está informando de un fenómeno y luego me describe cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. En este caso empieza diciéndome el efecto para luego explicarme las causas. De esa manera desarrolla el texto positivo cuando se trata de causa-efecto. Entonces, los ítems que me planteé en ese tipo de textos van a ser para identificar yo, por ejemplo, son causas del fenómeno, del tema en este caso, o son consecuencias del tema, o esta causa traería como consecuencia a, yo debo inferir, sacar dentro inferencia, o también no puede ser de manera literal, ¿correcto? Entonces el tema de la cantidad de aves, las causas serían aquí el cambio climático y las medidas protectoras, y los marcadores textuales que está utilizando es en parte a causa de, ¿correcto? Entonces, vamos a entrar a nuestro último tipo de texto, para luego ya pasar a lo que son nuestros ejercicios, para que usted pueda ya desarrollar ahí todo lo que la teoría que estamos explicando. Entonces, dice el texto positivo de problema-solución. Si se da cuenta, hemos trabajado algunos tipos de textos, y en todos ellos usted puede apreciar de que el autor que nos redacte el texto divide el párrafo en dos partes. Siempre se divide el párrafo en dos partes. Me planteé en la primera parte del párrafo un criterio y en la siguiente parte del párrafo me da el otro criterio. En este caso, por ejemplo, me dan similitudes y luego me da las diferencias. Aquí me da las causas o los efectos y luego me da lo contrario, el antecedente o el consecuente. Lo mismo va a ocurrir con el texto positivo de problema-solución. Es decir, me va a plantear el problema y luego me va a plantear soluciones. O primero me plantea las soluciones y me va a preguntar, de repente me va a decir, esa solución, ¿a qué problema solucionaría? Vamos a ver qué nos dice sobre ese texto. Dice, plantea una situación conflictiva y se propone una medida o una serie de medidas que pueden contribuir a solucionarla o resolverla. O sea, de esa manera va a plantear el autor ese tipo de texto. Me plantea un problema y luego me explica o me da a conocer una serie de medidas que pueden dar solución al problema analizado. El problema en este caso va a ser la temática, pues, ¿no?
¿Qué conectores puedo encontrar? Problema, conflicto, crisis, solución, medidas. Este tipo de palabras son las que son claves para yo poder darme cuenta que estoy frente a un texto positivo de problema, solución. ¿Cómo quedaría un esquema de ese tipo de texto? Justamente, analizaríamos primero el problema, el tema central sería el problema, y frente a ello plantearíamos diferentes soluciones. Es como, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos nuestro proyecto de tesis, ¿no? Y decíamos, se ha detectado tal problema diferente en la especialidad que usted maneje, en la matemática o en comunicación, etc. Para poder hacer frente a este problema, usted planteaba una posible solución, que era su propuesta, su propuesta, la propuesta que usted va a aplicar. Entonces, este es un ejemplo típico de texto positivo, problema, solución. Nuestra tesis, nuestro proyecto de tesis es un ejemplo justamente de ese tipo de texto, problema, solución. Porque uno plantea el problema, la realidad problemática, y luego plantea su propuesta, da su posible alternativa de solución. Luego lo somete ya al experimento para ver si es que funcionó o no funcionó, ¿no? Pero ese es un ejemplo de texto positivo del tipo problema-solución. Vamos a ver un ejemplo. Dice, todos los inviernos se producen en Chile grandes lluvias que provocan gravísimos problemas. Ahí está, me está planteando el problema. Que provocan gravísimos problemas. Las casas se inundan, los ríos colapsan, el sistema de alcantarillado falla y las personas quedan expuestas a enfermedades respiratorias. Para frenar de raíz estos problemas, se requiere, ahí está la resolución, ahí viene la solución, miren el mismo párrafo, miren cómo maneja, dice, para frenar de raíz estos problemas, se requiere políticas públicas de protección, prevención y control. Mire de qué manera maneja el autor justamente la forma problema-solución. Te plantea el problema y te da luego las posibles soluciones, ¿no? La delincuencia en nuestra ciudad va cada día en aumento, ¿no? Y cada día la población siente que estamos cayendo en un abismo, en un caos. ¿Qué hacer frente a esto? Y te plantearía luego diferentes soluciones, ¿no? De repente coordinar con las juntas vecinales, conformar algunas asociaciones que puedan ayudarnos a vigilar, etcétera. Diferentes soluciones que usted pueda plantear. Es un ejemplo de texto positivo, problema, solución. Entonces, queridos maestros, como usted se da cuenta, el texto expositivo es un texto que nos va a informar, nos va a explicar, nos va a exponer diferente información, diferentes datos, diferente conocimiento, y lo hace a través de esta estructura. La introducción, que es donde planteas el tema, das a conocer el tema, mencionas generalidades del texto, luego ya pasas al desarrollo, en la cual vas a desagregar al tema en sus aspectos más importantes y vas a empezar a desarrollar las ideas sobre ellos, para finalmente hacer una evaluación, un resumen, una conclusión de todo lo desarrollado en el texto. De esa manera trabaja el texto positivo. Ahora, lo puede hacer a través de secuencia, descripción, la comparación, contraste, la enumeración, causa-efecto, problema, solución. Muy bien, queridos maestros, eso es a grandes rasgos lo que tiene que ver con el texto expositivo. Ahora, vamos a pasar a lo que son nuestros ejercicios, nuestros casos, en los cuales vamos a poder darnos cuenta cómo es que están funcionando los diferentes ítems en relación al tema de hoy, que es el texto expositivo. Vamos a analizar el primer texto. Dice, son textos expositivos o informativos los periodísticos, folletos, publicaciones, revistas, trípticos, anuarios, etc. También son los tratados científicos y técnicos, los libros didácticos, todos aquellos textos cuya finalidad consiste en informar sobre conceptos, sobre hechos o sobre la manera como se realiza un proceso,
Desde este punto de vista, los textos expositivos pueden ser. Este párrafo que acabo de leer, si nos damos cuenta, es el párrafo introductorio. Me está hablando de manera general del tema. Ya debo haber identificado el tema. ¿De qué se está hablando en el texto? ¿De qué me habla el párrafo? ¿Qué se trata en el texto? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Ahí lo he resaltado. Texto expositivo. De él me está hablando. Por eso lo he resaltado. Y también he resaltado ahí la referencia. Son. ¿Quiénes son? Los textos expositivos. Por eso está resaltado. Esos tres términos que se han resaltado de color verde son los que me están dando a conocer al tema. En este caso, los textos expositivos. También se han subrayado ahí las ideas más importantes de ese párrafo. Luego dice, párrafo 2, divulgativos. Es decir, textos que informan sobre un tema de interés. Van dirigidos a un amplio sector del público, pues no exigen un conocimiento previo sobre el tema de la exposición. Textos periodísticos, apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, textos coleccionables, folletos, etc. Es decir, me está aquí hablando de un tipo de textos expositivos, que son en este caso los divulgativos. Luego dice, especializados, es decir, textos que tienen un gran grado de dificultad alto, pues exigen conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión, informes doctorales, magistrales, leyes, artículos de investigación, científicas, monografías, etc. Entonces, queridos maestros, me dice sobre el texto, la idea principal que se induce del párrafo es, me está pidiendo que yo haga una inducción, una inferencia. Recuerden lo que les expliqué en sesiones anteriores. Una inducción consiste en ir de lo particular a lo general. Quiere decir que en el párrafo que me están cuestionando deben haberme dado hechos concretos, características específicas, con las cuales yo voy a poder elaborar una generalización para poder estar haciendo una inducción como me pide el ítem. El ítem es claro, me dice, de la idea principal que se induce del primer párrafo es, ojo, aquí únicamente yo debo centrarme en el párrafo 1. Querido maestro, por favor, tome en cuenta las recomendaciones. Si usted lee en el ítem que le dice párrafo 1, ¿para qué va a leer los otros dos párrafos? No tiene por qué leerlo, únicamente céntrese en el párrafo 1. El ítem le pide solamente el párrafo 1. Entonces, si le dice induce, quiere decir que usted en ese párrafo va a encontrar ideas específicas con las cuales usted va a hacer una generalización. Vamos a ver qué ideas específicas me da el texto. Me dice, los textos expositivos informativos, los periodísticos, folletos, publicaciones. Mire, me está dando casos particulares. Periodísticos, folletos, publicaciones, revistas, trípticos, armarios. ¿Acaso no son objetos particulares? ¿Correcto? Dice, también son los tratados científicos, técnicos, los libros didácticos. O sea, me está diciendo aquí que hay dos formas. Primero me enumera una serie de elementos particulares, pero que pertenecen a un aspecto. Y luego me enumera otra serie de particulares que pertenecen a otro aspecto. ¿Cuál es la generalidad que puedo realizar aquí? ¿Cuál es la inducción que puedo hacer? Las alternativas dicen así. Los textos expositivos son informativos. ¿Eso puedo inducir yo del párrafo 1? Ojo, inducir es de lo particular a lo general. ¿Qué idea en el párrafo 1 me permite generalizar que son textos informativos? Para empezar, no es ninguna inducción esa alternativa porque está en el texto. Dice ahí, textos expositivos o informativos. Ya me está diciendo que son informativos. No puede haber inducción ahí. Por lo tanto, la respuesta A es una respuesta incorrecta, puesto que es literal, está en el texto. Y lo que me piensa que hay una inducción. Luego dice, los periódicos son un tipo de textos expositivos. Eso también está aquí, porque dice, los periódicos son un tipo de texto expositivo, está clarísimo, también está en el texto. Luego dice, los textos expositivos son muy diversos. Eso sí podría ser una inferencia, pero ¿es una inducción o es una deducción? Si es una inducción, dice, son muy diversos, está generalizando. Pero vamos a ver la alternativa D, dice, los textos informativos se clasifican en divulgativos
y especializados. Querido maestro, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa que contiene la generalización a los hechos particulares que he podido observar, a los objetos particulares que he podido leer? Los textos informativos se clasifican en divulgativos y especializados. Profesor, usted dirá, profesor, pero eso lo dice en el párrafo 2 y 3. Lo dice en el párrafo 2 y 3, pero aquí te están pidiendo que tú analices solamente el párrafo 1. Es decir, que con la información que leí en el párrafo 1, tú ya seas capaz de poder inducir cuál es el tema. Entonces, solamente con el párrafo 1 tú puedes darte cuenta ya que nos está hablando de que los dispositivos pueden ser divulgativos o pueden ser especializados. ¿Por qué, profesor? Porque aquí te menciona objetos particulares del texto expositivo divulgativo. Y luego te menciona objetos particulares del texto expositivo especializado. ¿Correcto? Respuesta, entonces, en la letra D. Los textos informativos se clasifican en divulgativos y especializados. Y luego, si usted lo puede comprobarlo ya en el párrafo 3, que justamente nos habla de eso. Ahí está. Muy bien. Vamos con un segundo caso, con el mismo texto. Dice así: ¿cuál es el propósito del texto? Es decir, ¿cuál es la intención que tiene el texto con esta información que me está brindando? Ya sé que es expositivo, ya sé también cuál es el tema porque lo encontré en la ítem anterior. Aquí me piden ya el propósito, ¿qué persigue? Si mi idea principal se refería a que el texto expositivo se clasifique en divulgativo e especializado, ¿cuál será mi propósito? Dijimos que el texto expositivo busca principalmente informar. Entonces, debo yo buscar alguna idea que mencione esa palabra de informar. Vamos a leer, dice, explicar que los textos expositivos se clasifican en dos tipos. Puede ser. Luego dice, informar sobre los textos expositivos. ¿Nos está informando sobre textos expositivos únicamente? No, no es la intención del autor. Busca algo más que solamente informar qué son los expositivos. Luego dice, explicar que los textos expositivos son informativos, tampoco es su intención. Y finalmente dice, informar sobre los textos divulgativos y especializados. ¿Cuál de los dos o cuál de esas narrativas es la respuesta correcta, queridos maestros? Si usted se da cuenta, la intención, el propósito del texto se relaciona con la idea principal también. Si mi idea principal era que el texto expositivo se clasifica en divulgativos y especializados, ¿el propósito cuál será? Justamente explicarnos que el texto expositivo se clasifica en dos tipos. Ese va a ser su propósito. Es la respuesta correcta, sería la letra A. Muy bien, hemos subrayado ahí justamente de dónde podemos, o de qué nos ha ayudado a encontrar el propósito. El párrafo 2 donde dice divulgativos y el párrafo 3 donde dice especializado. O sea, me está diciendo que se clasifica. Automáticamente yo asociando los dos, generalizando, encuentro que su propósito es explicarme que hay una clasificación en base a dos tipos, divulgativos y especializados. Profesor, pero acá no me puso divulgativos y especializados. No te puso, pero te está explicando que hay dos tipos. Y eso lo puedes comprobar ahí en el texto. Entonces, la respuesta correcta es la letra A. Vamos con el texto número 2. El texto 2 dice así. Síndrome de Down es el nombre de nuestro texto. Dice, la denominada trisomía 21 da lugar en uno de cada 700 recién nacidos al temido síndrome de Down. Una discapacidad o minusvalía cerebral vulgarmente denominada mongolismo. Por una perversa ironía de la naturaleza, los niños que padecen de síndrome de Down tienen en su organismo un exceso de cargamento genético que, en lugar de beneficiarlos, se convierte en un lastre para su desarrollo. En el cromosoma 21, del total de 23 pares, la pareja de cromosomas lleva añadido un tercero que es el causante de los desbarajustes genéticos. Los que padecen de este síndrome son niños con falta de tono muscular, el desarrollo físico y mental retrasado, microcefalia, cabeza plana, ojos oblicuos, lengua grande, manos cortas y anchas y una única línea en la palma de las manos. Son características justamente de un niño que posee síndrome de Down. Los científicos se esfuerzan en contrarrestar esta trisomía 21 del mapa genético,
bien mediante manipulación genética embrionaria o en aquellos casos donde el mal ya existe, corregirlos con fármacos específicos. La medicina clínica no tiene todavía curación para el síndrome de Down, pero sí alguna respuesta preventiva. Se sabe que en términos generales, el incremento de la aparición de esta anomalía genética está asociada a la edad de la madre. Cuanto más avanzada es la edad del embarazo, mayor es el riesgo matemático de concebir un hijo con un tercer cromosoma en el par, el número 21. Casi la mitad de los casos de síndrome de Down son hijos de mujeres mayores de 35 años. Miren la idea última, querido maestro. Dice, casi la mitad de los casos de síndrome de Down son hijos de mujeres mayores de 35 años. Me sale un dato valiosísimo ahí. Vamos a ver qué ítems me han planteado al respecto. Y el primero dice, el tema que aparece en el texto es, ojo, si me dice el ítem que aparece en el texto, quiere decir que el tema está literalmente mencionado aquí. O sea, si me dice aparece, es porque el tema está ahí mencionado. O sea, debo encontrarlo, rastrearlo y subrayarlo, simplemente. Pues está diciendo que aparece. Si me dijera dado en el texto, puede ser que esté de manera implícita o explícita. Pero en este caso me está diciendo que está ahí, escrito. Solamente voy a ubicarlo. ¿De qué se está hablando en el texto? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Vamos a ver, en el primer párrafo, ¿de qué nos está hablando? ¿La dignidad de trisomía 21? ¿De eso está hablando? No, da lugar, dice. Eso origina algo. Da lugar, en uno de los casos de recién nacidos, al temido síndrome de Down. Una discapacidad minusvalía cerebral, vulgarmente denominada, amigo. ¿De qué se está hablando? Del síndrome de Down. ¿Cómo lo puede comparar usted? Párrafo 2, dice, los niños que padecen de síndrome de Down. Nuevamente se repite la palabra. Luego dice, más abajo, los que padecen de este síndrome, nuevamente está enfocando al tema. Al final, en el siguiente párrafo, en el cuarto, dice, la medicina clínica no tiene todavía curación para el síndrome de Down. Y al final dice, casi la mitad de los casos de síndrome de Down. Entonces, definitivamente mi tema es el síndrome de Down. Vamos a la respuesta y de esa manera lo podemos encontrar fácilmente. Dice, ¿la trisomía 21 es el tema? Vimos que no, que ese es un causante para el tema. El mongolismo dice en el texto que se denomina de manera equivocada o vulgar como mongolismo, puesto que no es un mongolismo. Luego dice síndrome de Down, posiblemente sea eso, porque así vimos que se repetía. Y luego dice discapacidad cerebral. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. El tema sobre el cual se desarrollan las ideas es el síndrome de Down. Lo he podido encontrar de manera literal, de manera sencilla. En el mismo tema, en el mismo texto, me preguntan ahora, dice, aquí sí hay que tener cuidado, dice, son ideas dadas en el último párrafo. Si me dicen dadas, tengo que pensar que está escrito y también aquellas ideas que son a través de una inferencia. O sea, tengo que darme, cuando dice dadas, se supone que son ideas literales e ideas inferenciales. Vamos a ver qué alternativa me proponen. Dice, el síndrome de Down no tiene cura en algunos casos. Esa es una idea que puede estar escrita en el texto o puede ser inferida. Vamos a ver si está en el texto. Dice, en el último párrafo, solamente me centro en el último párrafo. El síndrome de Down no tiene cura en algunos casos. Dice aquí, la medicina clínica no tiene cura todavía para el síndrome. Mi alternativa dice, en algunos casos. O sea, dice, no tiene cura. Y luego menciona en algunos casos. ¿Qué me dice el texto? Me dice que no tiene cura. O sea, no es que en unos casos, no tiene cura para el síndrome de Down todavía. La medicina, por más que ha evolucionado, hasta ahora no encuentra cura para el síndrome de Down. No es que en unos casos sí, otros no. El ítem me está dando como alternativa que en algunos casos no tiene cura. O sea, puedo inferir de que en algunos casos sí tienen cura. Y eso no me dice el texto. Por lo tanto, la respuesta A es errada. Siguiente. A más edad, menor riesgo de concebir niños con síndrome de Down. A más edad, menor riesgo. ¿Esa es la respuesta correcta? Sí. Según lo que me dice el texto. Profesor, lea bien, por favor. No me dice a mayor edad, menor riesgo. Aquí justamente dice en la última idea, dice, casi la mitad de los casos, ponerlo subrayado y con color verde, casi la mitad de los casos de síndrome de Down son hijos de mujeres mayores de 35. O sea, es decir, aquí la alternativa no me la pone igualita como está en el párrafo, pues me la pone la distinta. Dice, a mayor edad, menor riesgo de concebir niños con síndrome de Down. Justamente me está dando lo contrario a lo que me dice el texto, una idea contraria. Me está diciendo lo contrario a la información que me da el texto. Tampoco es la correcta la letra B. C. María tiene 20 años y es poco probable que su hija tenga el síndrome de Down.
Profesor, pero eso no dice aquí en el texto, por lo tanto está equivocada. Lea bien, por favor. Dice, ideas dadas en el último párrafo. Es decir, no solo te está preguntando qué ideas están escritas, también te está preguntando qué ideas se pueden inferir. Vamos con la letra D. Un embarazo adecuado ayuda a reducir la aparición del síndrome de Down. Aquí en el párrafo último me está diciendo que si la mamá se cuida en su embarazo, evita que el síndrome de Down, o sea, es decir, el síndrome de Down es causado por la mala atención o el mal desarrollo del embarazo. No, es causado por otra cosa, en este caso por un cromosoma más que aparece, no por el mal desarrollo del embarazo. Entonces la respuesta D también está equivocada. Entonces la alternativa es la letra C. Profesor, ¿cómo es posible eso? Si eso no me lo el texto. Querido maestro, está haciendo una inferencia. ¿Cómo? ¿De dónde sale esa inferencia? Vayamos al último párrafo. Dice, casi la mitad de los casos de síndrome de Down son hijos de mujeres mayores de 35 años. Eso quiere inferir que todas aquellas mujeres que posean o que tengan menos de 35 años, no digo nunca van a tener, probablemente tengan menos posibilidades de tener el síndrome de Down. Por eso justamente la teoría dice, María tiene 20 años, usted tiene menos de 35 y es poco probable que su hijo tenga síndrome de Down. Justamente es una idea que se puede inferir del último párrafo. La respuesta correcta, letra C. Hay que tener cuidado con estos casos, por favor, cuando nos piden que hagamos inferencias, puesto que no necesariamente vamos a encontrar la idea escrita en el texto. Usted lo sabe muy bien. Texto 3. Los volcanes y los terremotos. Automáticamente, ¿qué tipo de texto es? Volcanes y terremotos. Comparación y contraste. Si yo encuentro dos elementos, dos objetos de estudio, automáticamente estoy frente a un texto expositivo de comparación y contraste. Eso quiere decir que el autor me va a dar similitudes y me va a dar diferencias. Muy bien, ya lo tengo trabajado el texto ya. Conociendo esa teoría, yo ya el texto lo tengo ya resuelto. El ítem dice, según la estructura del desarrollo del texto expositivo le está preguntando justamente qué tipo de texto es según la forma como se desarrolla. Justamente usted al darse cuenta en la primera palabrita nomás del párrafo dice, los volcanes y terremotos. De comparación y contraste. Usted responde sin leer el texto nada más ya. ¿Por qué? Porque el profesor me dijo que siempre ese tipo de textos empiezan mencionando a dos elementos, dos objetos de estudio. Ahí está subrayado justamente, volcanes y terremotos. Y luego a lo largo del texto los vuelve a mencionar. Por eso pero eso ya no hace falta leerlo, porque ya usted tiene la respuesta. Entonces la respuesta correcta, letra C, de comparación y contraste. Muy bien, vamos al siguiente texto. El texto número 4. El agua, de latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 75% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96.5% del agua total. Los glaciares y casquetes polares poseen el 1.74%, los depósitos subterráneos acuíferos, los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1.72%. Y el restante 0.04% se reparte en orden decreciente entre lagos húmedos del suelo, atmósferas, embalses, ríos y seres vivos. Se dan cuenta que me está dando una información detallada de cómo es que está distribuida el agua en todo nuestro planeta, tanto en la Tierra como en los seres que habitan en ella. Pero vamos a ver qué me dice el ítem. Me dice, miren lo que dice el ítem. Del texto se colige. ¿Qué me está pidiendo el ítem? ¿Que haga qué? ¿Literal? ¿Inferencial? Se colige. Querido maestro, la palabra colige es sinónimo de inferencia. Me está pidiendo que haga una inferencia. Ahora, ¿qué tipo de inferencia? ¿Inducción o deducción? Colige es sinónimo de
inducción. Perdón, de deducción. Colige es sinónimo de deducción, es decir, de lo general a lo particular. Ojo, ojo aquí. Pero hay un tipo de deducción que es inmediata y hay un tipo de deducción que es mediata. Voy a explicarlo brevemente en la pizarra gracias a este tipo de texto y de este ítem que me ha dado la posibilidad de explicar cómo es que la deducción se puede manifestar de dos formas, la mediata y la inmediata. Cuando hablamos nosotros de la deducción mediata, vamos a ponernos acá, la deducción, primero la inmediata. Es decir, la inmediata es aquella deducción que se hace a través de una fórmula matemática. Es decir, si me da un porcentaje, por ejemplo, si me dice el 50% de mujeres en el Perú son mujeres maltratadas. Listo, 50% mujeres maltratadas. Me dice, el texto me dice esa idea, está en el texto. ¿Qué se deduce de manera inmediata? Que el otro 50% no son maltratadas. O sea, hago solamente una operación matemática. Ese es deducción inmediata. ¿Correcto? O sea, se trabaja siempre con cifras. Cuando me dan cifras, la deducción inmediata se da así, a través de una operación matemática. La otra parte se deduce. En su caso, 35 mujeres están embarazadas de 50. Se deduce que 15 no lo están. Así, es simple, por eso dice inmediata. En cambio, la deducción mediata es aquella que me exige un poquito más ya de razonamiento. Es aquella que tengo que analizar justamente de lo general e ir a lo particular. ¿Correcto? Entonces, mire la diferencia. La inmediata, a través de una operación matemática, y la mediata, y de datos generales a lo particular. Vamos a ver qué me está exigiendo aquí. El ítem me dice del texto se colige. Yo ya, gracias a la explicación del maestro, sé que colige es sinónimo de inferir y específicamente de la deducción. Ahora voy a darme cuenta qué me está pidiendo. Dice, el agua es esencial para la vida en la tierra. ¿Eso se puede deducir del texto? Sí, se puede inducir, no se puede deducir. Esta primera alternativa que aparece aquí es una alternativa que se ha inducido. Porque aquí en el texto me da diferentes situaciones en las cuales el agua es muy importante. Por lo tanto, generalizo que es vital para la supervivencia. Está induciendo. Segundo, el agua presenta 3 estados o formas distintas. Eso no se induce porque me lo dice el texto, es literal. Eso no se está induciendo el texto porque está escrito ahí. Respuesta también equivocada. Tercero, el agua es un recurso exclusivo del planeta Tierra. Eso no me dice el texto. Eso de ahí no me está informando el texto. No me está hablando de esa idea del texto. Es una idea que no está en el texto. Y por último dice, la cuarta parte de la Tierra está descubierta de agua. Ojo, mire, cuál es la alternativa correcta, profesor, aquí? Si nos damos cuenta, la última alternativa dice, la cuarta parte de la Tierra está descubierta de agua. Queridos maestros, ¿dónde puedo encontrar esa información? Miren, dice acá, así subrayado, el agua cubre el 75%. Queridos maestros, ¿el 75% no es los 3/4 del total? ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Que el agua cubre el 75% del total de la corteza terrestre. De manera inmediata, ¿qué infiero? Que una cuarta parte está descubierta. De manera inmediata. Pero acá me dicen números. Justamente te lo ponen aquí con otra denominación para que tú puedas confundirte. Pero tú tienes que darte cuenta. 75% las 3/4 partes. Quiere decir que una cuarta parte está descubierta. Por eso la alternativa correcta que sea deducido de manera inmediata es la cuarta parte de la Tierra está descubierta de agua. ¿Correcto, maestros? Por favor, mucho cuidado con este tipo de preguntas. Parecen sencillas, pero si usted no está atento y no se fija bien, puede equivocarse. Ya le estoy dando los datos para que usted no pueda caer en ese tipo de preguntas. Texto 5.
La política del latín politicus, relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano, es una rama de la moral que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por hombres libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Algunos autores presentan al uso legítimo de la fuerza como la característica principal de la política. Siguiendo con esta definición, la política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. Esta promueve la participación ciudadana, ya que posee la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para promover el bien común. Queridos maestros, ¿qué nos pide el texto? Según la tipología, el párrafo es decir, ¿qué tipo de texto es el que estoy leyendo? ¿Narrativo? ¿Me está narrando hechos? No. ¿Me está argumentando? ¿Me está exponiendo? ¿Me está informando? ¿O me está describiendo algo? Queridos maestros, la respuesta aquí, la respuesta correcta es la letra A. Expositivo. El texto me está exponiendo información sobre la política. Me está definiendo qué es la política. Es un párrafo que está haciendo una definición sobre el tema, en este caso, tema política. ¿Correcto? Respuesta correcta, letra A. Vayamos al texto número 6. El orden de las palabras en una oración, sintaxis, la puntuación y la acentuación pueden variar según la intención del autor. En ciertas oraciones, ello dependerá de que se emita una idea u otra diferente. En ocasiones, lo opuesto a lo que se pretende expresar. Antes de empezar a escribir, es necesario alinear mentalmente las ideas que se quieren trasladar al papel o al monitor o pantalla de la computadora u ordenador. Una vez ordenadas en la mente, es necesario identificar las ideas principales y las secundarias. Se elabora un esquema en el que se escriba en orden, según la importancia de cada una. Es importante el orden de una oración, ya que de lo contrario resultará carente de sentido. Más aún, si de manera lógica no se es capaz de ordenar lo que se quiere decir, el escrito perderá todo interés. Toda redacción necesita coherencia y cohesión textual. En términos, miren la palabra acá, en términos sencillos, ojo, lo que dijo anterior lo va a decir aquí de manera precisa. En términos sencillos, redactar es poner ideas en orden, pero bien escritas. Algunos de los denominados medios cuentan con manuales de estilo o imparten cursos de capacitación en sus instalaciones. Personal que labora en empresas que no disponen de esas facilidades y que desean superar, toman cursos en instituciones públicas o privadas. Querido maestro, ¿qué me está planteando aquí el texto? Me dice, la idea principal dada en el segundo párrafo del texto es, ojo, solamente te centras en el segundo párrafo. Párrafo 2, nada más. Te está dando una orientación clara. Párrafo número 2. ¿Qué nos dice? La idea principal del segundo párrafo es, si te das cuenta, en el segundo párrafo hay un conector que dice, en términos sencillos, ¿para qué vas a leer el párrafo? Si ahí te está diciendo ya que viene lo más importante. Acuérdate lo que te dije en clases anteriores. El conector que concluye el párrafo te dice que después de ese conector viene la idea principal. En términos sencillos, redactar es poner ideas en orden, pero bien escritas. Respuesta correcta, letra A. Profesor, pero no está igual. Está redactada de otra forma, pero mantiene la idea. Dice, redactar significa escribir bien las ideas y ordenarlas lógicamente. Respuesta correcta, letra A. Querido maestro, tiene que fijarse bien usted en los conectores. Nos dan prácticamente las señales precisas para encontrar la información importante en el texto. El mismo texto, pero me piden ahora cuál es el asunto, el tema. Cuando te digan asunto, te digan cuál es el tópico, me están hablando del tema. ¿Qué tema se desarrolla en el texto? ¿Cuál es el tema sobre el cual se está hablando en el texto, en todo el texto? La puntuación, ¿me están hablando de la puntuación? ¿Me están hablando de la sintaxis y la redacción? ¿O me están hablando de los momentos de la redacción? Definitivamente me están hablando de la redacción. Fíjense en qué. Si se acuerdan, en el ítem anterior encontramos la idea principal. Y la idea principal siempre va a mencionar al tema. ¿Qué me decía la idea principal? Me decía, redactar significa escribir bien las ideas. O sea, redactar. O sea, el tema está ahí planteado. Respuesta correcta, letra C, la redacción. El texto
trata sobre la redacción. Mire, si usted se da cuenta, con haber encontrado idea principal, fácilmente encuentra el tema. Ya no tiene por qué leer todo el texto. De esa manera ahorra tiempo. Son algunos tips que se le puede dar para agilizar la comprensión del texto y poder responder de manera sencilla y adecuada. Vamos con el último párrafo, el último texto. Un docente del área de matemática ha decidido proponer estrategias diferenciadas para los estudiantes según su nivel de rendimiento. El director, al revisar la unidad didáctica de dicho docente, encuentra que los estudiantes de bajo rendimiento recibirán un acompañamiento personalizado para desarrollar sus capacidades, con problemas de complejidad creciente, mientras que los de mayor rendimiento participarán en actividades retadoras que incluyen juegos, estrategias y retos matemáticos de mayor nivel de complejidad. Luego dice, además, todas las sesiones finalizan con actividades conjuntas en las que se comparten las diversas estrategias de solución empleadas para las situaciones problemáticas presentadas. Queridos maestros, aquí hemos subrayado todas las ideas, porque se da cuenta, todas las ideas tienen el mismo grado de importancia. No hay ninguna más importante que otra. Todas son importantes. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a encontrar? Miren lo que es el texto. Dice, según la tipología textual, el propósito que se infiere del texto es, para yo poder darme cuenta cuál es el propósito, debo primero encontrar qué tipo de texto es. Porque la tipología me indica el propósito. ¿Qué tipo de texto es aquí, queridos maestros? ¿Está argumentando? ¿Me está narrando? ¿Me está escribiendo? ¿O me está explicando? ¿Me está informando? Me está explicando. Me está planteando un caso. Este es un caso típico de pedagogía, ¿no? ¿Qué hace aquí? Me está planteando un caso el autor. Vamos a ver entonces si me está planteando el caso, ¿qué tipo de texto es? Texto expositivo. Vamos a ver entonces cuál sería el propósito. Según el tipología textual, el propósito que se infiere el texto es plantear un problema que necesita solución inmediata. ¿Me está planteando acá un problema que necesita solucionarse? No, me está explicando cómo se ha producido, cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego dice, narrar la forma de enseñar. Ya sabemos que narrar no es, porque no es narrativo. Finalmente dice, informar sobre las estrategias en el área de matemática. Y luego me dice, profesor, informar. Entonces la respuesta es informar. El verbo corresponde al texto expositivo, pero vamos a ver si es que corresponde a las ideas. Finalmente dice, explicar un caso típico del quehacer pedagógico. ¿Qué me está buscando el texto? Explicar un caso típico del quehacer pedagógico. Respuesta correcta, queridos maestros, la letra D. Explicar un caso típico del quehacer pedagógico. Queridos maestros, hemos llegado al final de nuestra sesión, esperando que haya sido de mucho provecho para usted. Y ya sabe que cualquier duda o consulta que tenga sobre el tema tratado el día de hoy, puede hacernos llegar a través de los foros sus preguntas y gustosamente vamos a responder. Muchas gracias.